Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana del 23 de mayo del 2021. Les damos la más cordial bienvenida de parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey a nuestra escuela bíblica dominical del día de hoy. El día de hoy vamos a estar considerando, estudiando, basados en las lecciones de quién es Jesucristo. Vamos a estudiar, vamos a revisar lo que nos dice la Biblia, lo que nos revela la Biblia respecto a Jesús con respecto a los ángeles. Si él mismo es un ángel, fue un ángel, sigue siendo un ángel, o cuál es su relación con los ángeles. Pero antes de iniciar, quisiera yo poner este estudio en las manos del Señor con una breve oración. Les invito a que ahí en sus casas también ustedes me acompañen cerrando sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana que nos concedes la bendición de estudiar tu palabra. Rogamos que tu precioso Espíritu y tu palabra nos hable con claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, y todo lo que vamos aprendiendo sea aplicado a nuestra vida y lo podamos también compartir a otros, sobre todo aquellas personas que no te conocen. El día de hoy queremos conocer más de tu persona, más de ti, para adorarte más, Señor, para estar más en comunión contigo. Conforme conocemos a una persona, la amamos más y queremos amarte más. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por este día. Amén. Bueno, pues como les comentaba, estamos en una nueva serie de estudios. Estamos estudiando quién es Jesucristo. El día de hoy tendremos la lección número 2 y estaremos hablando sobre su relación con los ángeles. El título de la lección del día de hoy se llama Superior a los ángeles y podríamos poner un question mark. ¿Es realmente superior a los ángeles? O podemos afirmar, sí, es superior a los ángeles. Bueno, ¿por qué este estudio? Bueno, porque escuchamos a nuestra gente, a la gente que está a nuestro alrededor, nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y escuchamos lo que ellos piensan respecto a Jesucristo. Mucha gente cree que Jesucristo era un ángel antes de nacer como un varón y venir aquí a la tierra a morar cuando él nació allá en la aldea de Belén. Mucha gente piensa eso, no, es que Jesucristo era un ángel, otros piensan otras cosas. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos a este pensamiento y vamos a descubrir todos juntos qué dice la Biblia al respecto. Si abrimos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, vamos a estudiar esta mañana los primeros 5 versículos y nos vamos a enfocar para tratar de aprender estos dos, el número 4 y el número 5, que nos dicen: hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo, mi hijo. ¿Sabía usted esto? ¿Ha escuchado por casualidad si en alguna parte de la Biblia Dios le ha dicho esto a alguna otra persona? ¿O solamente Dios tiene reservado este título de mi hijo a Jesucristo? Vamos a investigarlo. Les pido por favor que tengan sus Biblias abiertas para estar leyendo los primeros 5 versículos del capítulo 1 del libro o de la carta a los Hebreos. Mientras usted la abre, quiero platicarle que esta carta fue escrita ya por el año 65-68 después de Cristo. No se sabe a ciencia cierta quién escribió la carta. Muchos eruditos le atribuyen la carta al apóstol Pablo por la forma en que está escrita, pero también hay algunos otros que piensan que más que Pablo fue Bernabé, su compañero de viaje, su compañero de trabajo durante muchos años. Otros piensan que pudo haber sido Silas o mismo Lucas. En fin, hay muchas teorías, no hay nada cierto. Lo que sí es verdad es que el autor de la carta a los Hebreos es alguien que conocía muy profundamente todo lo que era la práctica religiosa judía y el pensamiento judío de ese tiempo. Y nos llama mucho la atención que
Este escritor en su primer capítulo le dedica mucho detalle a defender o a demostrar que Jesucristo o la relación de Jesucristo con los ángeles. Muy seguramente había una situación ahí de adoración angelical o cosas de ese tipo, que no es extraño a nuestro tiempo. En nuestro tiempo también tenemos ese tipo de situaciones en todas las culturas del mundo en donde personas buscan a los ángeles para adorarlos. Bueno, vamos a ver aquí en la primera carta, perdón, en la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 1, que nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. Este verso está con mucha información. Dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4. Hecho tanto superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el número 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí mi hijo. Estos 5 versos tienen mucha información que es importante que analicemos juntos y que nos apoyemos con otros pasajes que hablan del tema para poder establecer un paralelo o un contraste y poder definir claramente estos 5 versículos qué nos quieren decir. ¿Por qué estamos utilizando la palabra de Dios? ¿Por qué estamos usando la Biblia? Bueno, porque como creyentes en Dios, reconocemos que la Biblia es el único libro digno de confianza, es nuestra regla de fe y práctica. Y dejamos afuera tradiciones, fábulas, historias. Si nos apoyamos en la arqueología, en la historia, en todo lo que es la investigación científica hasta donde nos pueda dar luz. Pero el punto de partida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a ayudar a profundizar en este concepto, en este tema. Entonces, en Hebreos capítulo 1, del 1 al 5, vamos a compararlo, a cotejarlo con el Evangelio de Juan. Vamos a basarnos en el capítulo 1, algunas porciones del capítulo 1. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan nos retrata a Jesucristo de una manera muy especial. También nos vamos a apoyar en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, a los filipenses. En el capítulo 2 vamos a ver, a contrastar y a revisar los versos 5 al 11. También utilizaremos la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas, allá donde ahorita es Asia Menor, y vamos a basarnos en el capítulo 1 y estaremos viendo una buena parte de los versículos de este capítulo 1. Y uno que otro salmo que nos ayudará a establecer una referencia más precisa de lo que Hebreos 1 del 1 al 5 nos está diciendo. Tenga lista su Biblia, tenga listo un cuaderno, un lápiz para si quiere anotar. O si usted es de las personas que prefiere primero escuchar y después anotar y después ver otra vez este video, muy bien. Pero si quiere anotar ahorita es importante que tenga cuaderno, lápiz y su Biblia a la mano. Vamos a comparar con el Evangelio de Juan, ¿sí? Y vamos a empezar a relacionar en nuestra mente esos temas que son comunes y al final hacemos el análisis, el paralelo. Juan capítulo 1, versos del 1 al 5 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la lectura del Evangelio de Juan. Ahora vamos a hacer lo propio con la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Este es uno de los pasajes que más compartimos en el pueblo cristiano, de la misma manera el Evangelio de Juan, pero en este particular porque se resalta la humildad del carácter de Jesús y que Él quiere que ese carácter humilde nosotros lo tengamos también y lo practiquemos. Y seamos capaces de decirle no al orgullo y ser humildes como Él. Pero el día de hoy vamos a buscar algunas otras cosas que tal vez antes no poníamos atención o las pasábamos por alto. Vamos a ver. Dice aquí Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya está empezando a relacionar algunos temas, ¿verdad? Aquí con Filipenses. Muy bien, y vamos a continuar con Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 20. Dice así, en el verso 15, se refiere a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué bendición, qué hermoso mensaje este que estamos viendo aquí en la carta a los Colosenses. Muy bien, pues vamos a empezar a hacer el cotejo, el paralelismo. Tenemos Hebreos capítulo 1, verso 1 que nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, a los primeros patriarcas, por los profetas. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan?
Bueno, vamos a enfocarnos en Dios. En Juan 1, del 1 al 2 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todos sabemos y entendemos en el Evangelio de Juan que cuando él habla del verbo, se refiere a la palabra en acción, que es Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. Y nos dice, el verbo era con Dios, o sea, viven juntos, están juntos, pero también me dice, el verbo era Dios. Ah, entonces ese verbo, Jesucristo, es Dios. Y luego me dice más, en estos primeros dos versos, este era en el principio con Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Jesucristo ha existido desde la eternidad con el Padre. Como Jesucristo es Dios, ha existido siempre con el Padre. ¿Sí? Y esto empieza a mostrarnos que Jesucristo no fue creado después. Él es Dios y existe desde la eternidad. Dice, este era en el principio con Dios. Primera verdad. Pero nos vamos a seguir apoyando en más pasaje bíblico. Nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Entonces, otra confirmación aquí es que Él es igual a Dios. Y nos vamos a Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de que cualquier cosa existiera, ya Jesús existía junto con el Padre. Entonces, esto nos demuestra que Jesucristo es Dios. Y también nos añade, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, entonces aquí estamos viendo que contrario a lo que muchas personas pueden pensar de que Jesús es un ángel, aquí estamos ya empezando a comprobar con cuatro citas bíblicas, que con tres al menos, que Jesucristo es Dios y ha existido desde la eternidad, desde los tiempos en que, desde la eternidad, desde los tiempos de Dios, toda la vida. Una de las características que hemos aprendido a lo largo de estas lecciones de la escuela dominical es que un atributo de Dios es su existencia propia, es decir, que ha existido, que existe y que existirá, el que es, el que era, el que es y el que será. Todo el tiempo va a existir. Él es la fuente de vida, es la vida misma, Él es el manantial de vida. Si dependiéramos de que alguien más le hubiera dado existencia, entonces no sería Dios. Entonces, aquí ya vemos un primer punto. Jesucristo existe desde los tiempos del Padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Vamos al verso 2, ¿sí? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿sí? Por quien asimismo hizo el universo. Y si nos apoyamos en Colosenses capítulo 1, verso 16, la primera parte nos dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, para ser el heredero universal, ¿sí? Y me dice también el escritor de Hebreos que Dios hizo el universo, el Padre, por el Hijo. Qué regalo, ¿verdad? Regalo tan grande. Está todo el universo para ti, ¿sí? Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesucristo participó en el acto creador de todo lo que existe, ¿sí? La Biblia nos habla de un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo donde Dios vive. Bueno, el primer cielo es esta atmósfera, el segundo cielo es todo el universo. Y el libro de Génesis, en su primer verso, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el universo, y luego acomodó por ahí la tierra, ¿sí? Dice Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ah, ya me está dando más detalle, no nada más todo el universo, sino también la tierra. Jesucristo participó
en la creación y formación y acomodo de la tierra. Y luego nos dice en Colosenses 1:16, por Él fueron creadas todas las cosas, todas, las que hay en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, principados, todo, por Él. Entonces aquí vemos que Jesucristo, más que un ángel, es el Hijo de Dios, Dios mismo, que es el heredero universal y que Él mismo participó en la creación de todo lo que existe, de todo lo creado. Y ahora veamos el verso 3, que está muy largo, muy grande. Vamos a dividirlo en varias partes. Nos dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Vemos en Juan capítulo 1, verso 9, que nos habla del resplandor. Nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese es su resplandor, para alumbrar nuestras conciencias, para alumbrar nuestros pensamientos, para alumbrar nuestro corazón, para darnos sabiduría qué pasos debemos de dar, que alumbra a todo hombre. Y en Colosenses 1:19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda la plenitud de esa gloria de santidad, de vida, de verdad, de justicia, de honestidad, de sabiduría, de rectitud. Esa es la luz, esa es la gloria de Dios y me quedo corta de todo lo que la gloria del carácter de Dios. Y nos dice después, y la imagen misma de su substancia. Substancia, algo que pesa. Oye, aquellos que nos gusta trabajar con las sustancias, la química, o si somos cocineras, el chef, la sustancia, los materiales, para mí es muy profundo esto. Y en este particular punto de la imagen misma de la substancia de Dios, nos podríamos meter una semana completa de estudio. Pero el día de hoy nada más vamos a ver estos dos versículos que nos van a dar luz y van a fortalecer nuestra fe. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El unigénito. En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al nosotros descubrir cómo es el carácter de Jesucristo, estamos inmediatamente descubriendo cómo es el carácter del Padre. Y valga este ejemplo muy, muy sencillo y guardada las debidas proporciones, pero seguramente les ha tocado alguna experiencia en donde tú dices, oye, ¿y este niño o esta muchacha, de quién es hijo? No, pues de tal y tal. Oye, pues qué bonito carácter. No, hombre, hazte cuenta el papá o la mamá. No, no conozco al papá y a la mamá. No importa, haz de cuenta que lo estás viendo. Bueno, con Jesucristo, Él es fiel imagen del Padre, de lo que es el Padre. Y le damos gracias a Dios porque de esta manera Dios se está dando a conocer hacia nosotros, por medio de su palabra y por medio de conocer el carácter de su Hijo Jesucristo. Continuamos con el verso 3. Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya habíamos visto que Jesús es el verbo, ¿verdad? El verbo, la palabra en acción, pero nos dice que Él sustenta todas las cosas. ¿Qué necesitamos para ser sustentados? Necesitamos la vida. Y nos dice Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? En Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Con esto vemos que tenemos a un Jesucristo que es Dios, que es eterno, que Él es el generador, el dador de la vida, y es el que sustenta con vida, con su vida, todo cuanto ha sido creado. Este universo, esta tierra, estas estrellas, todos los seres humanos, yo me maravillo. Es un ejemplo, una reflexión cortita, ¿no? De todos los años que tenemos como humanidad y en medio de todas las vicisitudes que como humanos no sabemos administrar la riqueza que hay en la tierra, no la sabemos cuidar, Él sigue dando sustento de alimento a toda la humanidad. Este es un ejemplo pequeñito de su amor, de su poder, de su gracia y de su sabiduría.
cómo Él sustenta la vida de todo lo que Él ha creado. Continuamos con el verso 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el punto medular. Después de que mostrar que Él es Dios, demostrar que Él es el heredero de todo, que ha creado el universo, que sustenta todas las cosas con la vida que emana de Él, porque Él es manantial de vida, Él es la vida misma. Nos está diciendo que Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Sabemos que somos una raza caída por el pecado, que esa caída fue promovida por un ángel caído que también se enorgulleció. Y en contraste a ese orgullo está Jesucristo, que se humilló a sí mismo y se despojó de su, de su realeza, de su deidad, para venir a morir como un vil pecador en lugar nuestro. Vemos aquí en Filipenses 2, 7 y 8, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si vamos a preguntarnos por qué Jesucristo heredó un nombre más excelente que el de los ángeles, aquí está la respuesta. Su amor para con nosotros, su obediencia al Padre, su amor al Padre. Lo que está aquí escrito es el tesoro más grande. Nos dice, se despojó a sí mismo para venir a morir en la cruz por ti y por mí. Y nos dice más, Colosenses 1:20, para reconciliarnos con Dios, para reconciliar consigo mismo todas las cosas y para reconciliarnos con Dios. Nos dice aquí, haciendo la paz con el Padre mediante la sangre de su cruz. Esa sangre pura, limpia, que es el sacrificio más grande. No es ninguna de nuestras obras, aún nuestras mejores obras son un trapo de inmundicia, dice la palabra del Señor, un trapo apestoso. Pero la sangre de Jesucristo es pura y limpia y nos limpia de todo pecado. También aplaca la ira de Dios, porque Dios está enojado contra todo el pecado, pero ama al pecador. Nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice otra parte de la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque fue el único que fue a la cruz a derramar su sangre pura y limpia para darnos la redención, para rescatarnos, para pagar el precio, para expiar por nuestros pecados. Supongamos que alguien más haya querido hacer lo mismo. Vamos a suponer que otro ser humano haya querido morir en la cruz y derramar su sangre. Puede ser que reciba el castigo por nosotros, pero eso no garantiza la vida eterna, porque la sangre de esa persona no es limpia. Se necesita una sangre pura y limpia. Y esto Jesucristo lo hizo. Y cuando terminó de hacerlo, ustedes recordarán, acabamos de pasar y de recordar en Semana Santa la muerte de nuestro Señor Jesús. Él dijo, consumado es, ya acabé la tarea. La tarea que me dejaste, papá, ya la hice. Me mandaste a, a nacer aquí, a hacer bienes, a sanar enfermos, a predicar el Evangelio y a morir por el pecador, ya lo cumplí. Consumado es. Por eso nos dice en esta segunda parte, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Terminó su tarea, el Señor Jesucristo, después de 40 días, asciende al cielo, los ángeles observan y allá llega y se sienta a la derecha de la majestad, a la derecha de Dios, del Padre. Gracias a Dios por su amor con que nos ama y ha provisto el recurso para que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Él.
Vamos con el verso 4. Ya con todo eso que hemos platicado, es la causa y la razón por la cual fue hecho tanto superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? Nos dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y continúa, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese nombre excelente que tiene el Hijo de Dios es el Salvador. Jesús, que significa el Salvador del mundo. Jesús el Mesías. El Mesías significa que el que fue designado, el que fue ungido, el que fue señalado para que cumpliera con ese propósito, él estuvo dispuesto, obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que aquí incluí este nombre, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el que estuvo dispuesto a pagar el precio y cumplir la voluntad del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito. Bendito sea Dios. Es algo grande, que a veces las palabras no alcanzan a expresarlo. Terminamos con Hebreos 1, versos del 1 al 5, y nos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y también le dice, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Bueno, aquí el escritor de Hebreos está haciendo referencia a un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, en el verso 7. Les platiqué que les iba a decir algo de los Salmos, ¿verdad? Bueno, ahí el salmista, el Salmo 2 se considera un salmo mesiánico porque nos prefigura a la persona de Jesucristo y nos dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y es importante señalar en este pasaje que algunas personas se confunden cuando dice yo te he engendrado hoy, Hebreos 1 o Salmo 2, y dice no, Jesucristo no es Dios, porque Dios lo engendró, seguramente lo engendró mucho después. Bueno, ya te hemos demostrado con mucha evidencia bíblica en esta mañana que Jesucristo existe desde el mismo tiempo de la eternidad con el Padre, porque Él es Dios. Cuando se habla de engendrar, yo te he engendrado hoy, se refiere precisamente al nacimiento virginal de Jesús, en donde Dios se humanó y toma forma de hombre para poder hablarle al hombre y para poder ser semejante al hombre y morir en lugar del hombre. Pero eso no significa que no existiera desde antes, Él ha existido siempre. Como ser humano, sí existió en un tiempo determinado, pero como Dios ha existido siempre y siempre existirá. En la reunión pasada, en la clase pasada, vimos eso, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Entonces aquí vemos que se confirma en Juan 1:14. Es el Hijo encarnado, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito, porque es el Padre. No participó un varón humano, solamente nuestro Dios y Padre Celestial por esa fecundación milagrosa del Espíritu Santo. Y participó la parte humana de la mujer, la mitad, solamente la mujer. Habla de unigénito. Ese es un sello donde dice, este es mi hijo, ¿verdad? Porque es el unigénito. Y habitó entre nosotros. Lo envié aquí a la tierra. Pudo haber venido como un ángel, pudo haber venido como un astronauta, pudo haber venido como un ser extraterrestre, pero Dios no quiso eso. Dios quiso que viniera como un bebé, creciera, cumpliera su propósito y regresara a la tierra para poder sentarse a la derecha de su majestad por haber cumplido con su tarea. Amén. Continuamos.
Dice, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo? Vamos a recordar dos momentos en los que Dios mandó su rúbrica, puso su firma, dice, este es mi hijo. ¿Recordarán? Una de ellas es muy conocida, bueno, yo creo que las dos, pero una de las que más hablamos es cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, fue bautizado por su primo Juan el Bautista. Y él fue sumergido en el río y fue levantado, representando su muerte, su sepultura y su resurrección. Y en el momento en que él se levanta del agua, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Pero también hay un momento íntimo con los discípulos del Señor, ese círculo cercano donde estaban el apóstol Juan, Pedro, Santiago. Y el Señor se transfigura delante de ellos mostrándoles su gloria celestial. Y ahí ellos escucharon la voz del cielo, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Pero ahí el mensaje es, óiganlo, háganle caso. Ese es un sello muy grande. Es una, diríamos acá en la parte humana, le estoy dando el espaldarazo, ¿verdad? Le estoy dando todo el apoyo, todo el soporte. Bueno, aquí yo estoy reconociendo que eres mi hijo. Y todo lo que él está diciendo que hagan, háganlo. ¿Sí? Es un mensaje muy fuerte de parte de Dios el Padre para nosotros. Estamos llegando a la parte final de nuestro estudio el día de hoy y vamos a ver en este pasaje de Hebreos capítulo 1 del 1 al 5 varias cosas. Primero, seguramente ya se dieron cuenta que esta es una presentación poético-musical, es un himno de la obra creadora y redentora de Jesús, que Él es el Señor, el amo y Señor de los cielos y la tierra. Luego entonces, Jesucristo no es un ángel, es Dios mismo. Y como tal, comparte los atributos de Dios, el atributo de la eternidad, el atributo creador, que es lo que hemos visto el día de hoy, y que además es nuestro redentor. Se ha convertido en nuestro redentor, en nuestro salvador, y buscamos que día con día sea nuestro Señor. Todos los días buscamos obedecerle cada día más y mejor, aprendiendo en su palabra cómo hacerlo. El día de hoy aprendimos en este pasaje de Hebreos 7 puntos que son relacionados con el Señor Jesús, que nos confirman o eliminan la idea de que Jesús es un ángel. Vamos a ver. Número 1. Jesucristo es la última forma en que Dios nos ha hablado. Número 2. Él ha sido constituido heredero de todo. Número 3. Por él se hizo el universo y participó también en la creación. Número 4. Se le llama el sustentador de todo lo existente, porque en él está la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Número 5. Él fue quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo al morir en la cruz y derramar su sangre. Número 6. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, ya acabó su tarea aquí en la tierra. Número 7. Él fue hecho superior a los ángeles. Y eso de que fue hecho es reconocido. Se reconoce que él es superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre del Hijo de Dios es ese, Hijo de Dios. ¿Qué otro nombre tiene? Que está por encima de cualquier nombre de cualquier ángel. Jesús, el Mesías, el que vino a morir. Jesús el Salvador, Jesús el Señor. Ese es su nombre que es superior. Ustedes recordarán al principio de la presentación, por ahí puse dos vocablos en hebreo, para rey y para ángel, Melech y Malach. Se parecen, pero son raíces diferentes. El primero apunta a realeza, el otro apunta a ser mensajero, a ser siervo, a servir. Y está bien, lo que Dios crea lo hace perfecto. ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Qué dicen los ángeles? Bueno, Jesucristo es Dios, ya podemos concluirlo. Y sabemos que los ángeles le sirven y le adoran. Le sirvieron en el pasado, le adoraron en el pasado y todavía hoy lo hacen y lo seguirán haciendo. Recordemos dos casos. Uno de ellos está aquí en Marcos 1:13, cuando el Señor Jesús
estaba en el desierto y fue tentado? Dice, estuvo allí por 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. También la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Observen que hay muchos 3:16. Mateo 3:16, el bautismo. Primera Timoteo 3:16, donde vamos a ver esto de la piedad. ¿Y qué más? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay muchos 3:16 en la Biblia que son claves, son como una guía. Bueno, en esta, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, su alumno, su joven pastor, nos dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Piedad es esa búsqueda de Dios. Dios fue manifestado en carne, Jesucristo, el verbo fue hecho carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, observado por los ángeles. Observemos cómo los ángeles participan. Pero ¿qué más nos dice? Que los ángeles le adoran y los mismos ángeles no reciben adoración, no permiten que se les adore. Recordemos el pasaje de Apocalipsis 19:10. Dice así, estaba el apóstol Juan recibiendo la revelación de Apocalipsis y había un ángel del cielo que le estaba mostrando todas las cosas. Entonces el apóstol Juan dice, yo me postré a sus pies, a los pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y más adelante en Apocalipsis 22:9 le volvió a repetir el ángel al apóstol Juan. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de todo esto? Primero, Jesucristo no es ángel, Jesucristo es Dios mismo y que Él recibe adoración y servicio de los ángeles. Los ángeles ya nos están diciendo, no nos adoren a nosotros, adoren a Dios. Si tú estás en ese camino adorando ángeles, estás en idolatría, en hechicería y en adivinación. Dios quiere que se le adore a su Hijo nada más. ¿Por qué? Porque si tú tienes abierta tu Biblia, ahí mismo en Hebreos capítulo 1, verso 6, Dios le está mandando a los mismos ángeles que adoren al Hijo. Fíjate lo que dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces vemos cómo se va cerrando el círculo, ¿sí? El único digno de adoración es Dios. Jesucristo es Dios, es el único digno de adoración. No podemos adorar ni a ángeles, ni a imágenes, ni a otras personas, ni a otros seres, porque sería idolatría. Y muy probablemente estaremos haciendo cosas indebidas en el ámbito espiritual. El Señor nos llama a que purifiquemos nuestra mente y nuestro corazón, hagamos un alto en el camino, decidamos buscar a Dios por el camino correcto, a través de Jesucristo, porque Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no entra tomado de mi mano, si no entra por mí. Nos lo dice en Juan 14:6. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, pues con eso cerramos el día de hoy. Primero hemos aprendido que Jesucristo no es ángel, Jesucristo es Dios mismo y que es único, inigualable e incomparable. ¿Sí? Hay 7 cosas, 7 puntos que vimos el día de hoy en la carta a los Hebreos, las cuales no se pueden aplicar a ningún ángel. Ningún ángel tiene la capacidad creadora como la de Dios. ¿Sí? Ningún ángel ha sido declarado heredero del universo, ninguno. Y así nos podemos ir con las 7. Ningún ángel vino a morir en la cruz. Ningún ángel derramó su sangre. Entonces, aquí hay una evidencia muy fuerte de que Jesucristo es Dios y es digno de toda nuestra confianza. Número 3. El Padre le habló al Hijo en 2 ocasiones. ¿Te recuerdas? Las acabamos de ver. Exacto. Durante el bautismo de Jesús en el río Jordán y en el monte de la transfiguración. Ahí Dios manifestó
este es mi hijo y lo respaldo completamente. Número 4, los mismos ángeles admiten que no deben ser adorados y ellos mismos nos mandan a nosotros que adoremos solamente a Dios. Y por último, Dios el Padre ordena en su palabra que los ángeles adoren a Jesucristo y por lo tanto a nosotros también. Y nosotros decimos, amén, amén, amén. El día de hoy hemos terminado con esta meditación, con esta reflexión, con este estudio, evaluando creencias que tenemos contra la palabra de Dios y hemos aprendido que Jesucristo es el único camino, es el Dios verdadero, el único camino, verdad y vida, y en Él confiamos. Los esperamos el próximo domingo para seguir profundizando en quién es Jesucristo y que esto sirva para que tú te enamores más de Él si ya eres creyente. Y si no has recibido a Jesucristo, ¿qué esperas? Es el momento ya de dar ese paso de fe y tener esa comunión y ese encuentro con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si necesitas saber más de cómo dar ese paso de fe, nos puedes contactar dejando un mensaje aquí en las redes sociales por donde nos estamos transmitiendo, por donde estamos transmitiendo. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan muy bonito fin de semana. Hasta pronto.